Ahora, ¿qué son los milagros? Porque quiero explicarles y que entendamos bien, porque a veces han habido errores desde la explicación de este lado como pastores y también del entendimiento de mucha gente cuando escucha la palabra milagros. ¿Qué son los milagros? Bíblicamente los milagros son eventos sobrenaturales que tienen como único objetivo demostrar el poder de Dios. No hay otro énfasis allí porque los milagros demuestran el poder de Dios y no hay nadie que puede tomar crédito ni nadie que deba tomar crédito de algo que no le pertenece. Recordemos que la Escritura dice que los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el gran problema viene cuando nosotros tratamos de poner a las personas por un nivel más alto. Recuerde que solo somos esos medios que Dios va a usar para bendecir la vida de otras personas, pero que el objetivo central de los milagros, cuando leemos las Escrituras, son eventos sobrenaturales que tienen como único objetivo revelar el poder de Dios. Y estos eventos sobrenaturales incluían bíblicamente, usted puede mirar, curaciones, resurrecciones, y también habían milagros sobre el control de la naturaleza. Y como es cuando Jesús calmó la tempestad, esto es un milagro. Entonces hay sucesos en la Biblia donde vamos a encontrar actos de provisión, como la alimentación de las 5,000 personas, y no fue la única vez que Jesús multiplicó el pan, no solamente fue la única vez que Jesús estaba multiplicando peces, sino que la Biblia dice en Mateo 9:35 que Jesús estaba recorriendo las ciudades, recorría las aldeas, enseñando en la sinagoga, enseñando la palabra, pero además de eso proclamaba el evangelio. Y junto con todo esto estaba sanando enfermedades, sanando dolencias. Entonces, el énfasis del ministerio de Jesús no fue ir y simplemente sanar. El énfasis del ministerio de Jesús podemos encontrar que era ir por las ciudades, ir por las aldeas y enseñar primeramente. Diga conmigo, enseñar. Y les estaba enseñando en relación a la palabra de Dios, pero también les estaba proclamando el reino de Dios, les estaba proclamando la voluntad de Dios, y acompañado con esto estaba la sanidad de enfermedades y de dolencias. Qué importante es entender esto, porque muchas veces pensamos que milagros es un condicional para que yo crea en Dios. Y esto no es así. Los milagros no es un condicional para yo creer en Dios. Los milagros fueron sucesos que acompañaron cada cosa que Jesús hizo. Esto quiere decir que hoy en día, en mi caminar con Dios, en mi búsqueda de ir hacia la voluntad de Dios, ¿van a acontecer milagros? Por supuesto que sí. Es más, acontecen. Pero no es un condicional para que yo crea más en Dios, sino más bien enfocarme en la voluntad de Dios. Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, diga conmigo, todo lo demás será añadido. Eso incluye milagros. Eso no es que simplemente son otras cosas menos milagros. La Biblia muestra en el ministerio de Jesús no estaba limitado a hacer milagros en situaciones de salud o asuntos de estado físico. A veces pensamos que los milagros solo tienen que ver con asuntos de salud, asuntos de estado físico, sino que los milagros que Jesús realizaba estaban en gran escala. Estaban en diversas circunstancias. Usted va a encontrar que los milagros de Jesús iban desde sanar enfermedades hasta resucitar muertos. Es increíble. Los milagros de Jesús era aún de calmar tempestad, alimentar a la gente. Los milagros de Jesús no estaban limitados por ninguna situación. Los milagros de Jesús siempre iban en gran escala. La gran pregunta es: ¿y hoy en día Dios sigue obrando milagros en nuestras vidas? Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. El gran detalle es que hemos cometido un error y hemos olvidado que nuestra vida está llena de milagros. El primer milagro, aún el nacimiento de Jesús viniendo aquí al mundo, es un milagro.
Y el primer milagro que experimentamos de manera consciente es cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es un milagro. Salvación es un milagro. Pero muchas veces usted y yo hemos perdido de vista esta palabra y pensamos que no sucede. Y yo le voy a mostrar algo. ¿Cuál ha sido y es el error cuando hablamos sobre nuestra vida hoy en día si Dios hace milagros? Y es que hoy en día hemos tomado crédito de las cosas que Dios hace y ya no lo llamamos milagros, sino lo llamamos logros personales, como si fueran nuestros. Y no nos hemos dado cuenta que aún el título que puedo tener colgado en la pared, sí, de seguro que estudio, de seguro que me demanda o me demandó esfuerzo, pero déjame decirte, eso no es un logro personal simplemente. Déjame decirte, eso es un milagro. Es un milagro, ¿por qué? Porque el haber tenido vida, fuerzas, finanzas, dedicación, para todo eso, eso no vino del dinero, no vino de la universidad, eso vino de Dios. El gran detalle es que hoy en día, cada suceso en nuestra vida lo catalizamos como logros personales. El ascenso que acabas de recibir en tu trabajo es un milagro. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Es un milagro, pero nosotros lo hemos catalizado como logro personal. La Biblia dice que la promoción viene de Dios. Él da ascensos. Él da ascensos. Entonces son milagros. El gran problema nuestro ha sido de tomar crédito de sucesos que Dios hace hoy en día y lo hemos rotulado como logros personales. Entonces ya no hay gloria para Dios, ya no hay alabanza para Dios. Simplemente nos hemos llenado de logros personales en vez de decir, no, esto es un milagro. El trabajo que tengo, el negocio que acabo de montar, acabo de cerrar un negocio, es un milagro. Porque mientras mucha gente de repente no está pasando esta situación en su vida, es usted que está cerrando negocios, contratos, usted está abrazando cosas nuevas, son milagros. Son milagros. Y usted dirá, ¿y qué hay de las demás personas? ¿Por qué ellos no alcanzan milagros? Es que los milagros, hace un instante yo le decía, es por fe. No es simplemente porque quiero un condicional para creer en Dios. La mayoría de personas que ha pretendido pensar de que milagros va a ser un condicional en su vida, va a fracasar. Déjeme decirle puntualmente que es importante entender que Jesús hizo milagros, pero una de las cosas que a Dios le agrada es que andemos por fe. Hebreos 11:6 dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios debe saber que Él existe y que Él es recompensador de los que le buscan. Milagros es una consecuencia de mi fe en Dios. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos a entender, aprendamos a vivir y mirar desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra condicional o desde nuestra perspectiva. Es importante que usted y yo miremos. ¿Por qué razón? Porque en nuestra búsqueda de experimentar milagros en nuestras vidas, hemos pensado, como se los dije hace un instante, milagros solamente son sucesos de sanidad corporal, sanidad física, ciertos asuntos, y no es así. Bíblicamente vamos a encontrar que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hubo una ciudad llamada Capernaum. Y fue en Capernaum donde sucedieron milagros, donde sucedieron muchas cosas maravillosas. En Capernaum sucedieron cosas asombrosas. ¿Y por qué sucedió en Capernaum más que en otras ciudades? Porque había fe. Usted va a encontrar bíblicamente que en otra ciudad Jesús no pudo hacer milagros porque no hubo fe. Hoy en día, de la misma manera, usted y yo podríamos creer en Dios y no tener ninguna expectativa de que Dios puede y debe obrar en ciertos asuntos de manera milagrosa. Hay situaciones donde usted y yo le hemos perdido el control y necesitamos la intervención de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que aún nuestros hijos son un milagro de parte de Dios? Amén. La Biblia dice que herencia de Dios son los hijos. Si eres hijo, aprovecha de decirle a tu mamá ahora, soy tu herencia. Hay veces usted y yo hemos entendido, ay, estos son un fastidio. No. Corrección, son herencia.
Los sucesos que hay en nuestras vidas no son tus logros, son milagros. ¿Cuánta gente casada hay aquí? Tu esposa es un milagro, tu marido es un milagro. Por favor, si estás ahí con el esposo, dile, soy tu milagro. Hay algunos que piensan que es su aguijón. No, es tu milagro. Es un milagro. La Biblia habla bíblicamente. No existen logros que usted y yo podríamos tratar de tomar el crédito. Todo es por Dios. Nada es por nosotros. Mucha gente ha empezado a perder de vista la palabra milagros y entonces le queda más cómodo usar la palabra logros porque terminas llevándote el crédito de una forma equívoca, de una forma personal, y Dios empieza a ser desplegado de tu vida, hecho a un lado. Y Dios no quiere eso. Vamos juntos al libro de Salmo, el capítulo 78. Para mostrarle algo muy importante por el cual usted y yo necesitamos hablar sobre milagros, por el cual usted y yo necesitamos entender lo que significan los milagros. Salmo 78, 1 en adelante dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que se enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, y aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran, ¿qué dice?, su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, una generación que no preparó su corazón, cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Si rápidamente vamos al verso 10 y 11, dice: no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley, y olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Cuando hablamos hoy en día de empezar a anhelar milagros de Dios en nuestras vidas, usted y yo deberíamos estar resueltos que mi vida y tu vida están llenas de milagros. Desde el mismo instante en que abrimos la vista al empezar el día, ya es un milagro. Desde el mismo instante en que puedo ir hacia un trabajo, el tener un trabajo es un milagro. Desde que puedo levantarme a ir a atender negocios que le oré a Dios, es un milagro. Desde el mismo hecho de correr y despedir a mis hijos en la escuela es un milagro. Cada cosa que Dios te ha dado es un milagro. Ya no lo cuentes como un logro personal, sino como milagros sucediendo cada día, milagros sucediendo cada semana, milagros sucediendo cada mes. Ahora, todo eso es trascendental, todo eso es maravilloso. Pero mire lo que dice el libro de Salmo que acabamos de leer. Dice: pueblo mío, escuchen mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Y dice: en parábolas voy a hablarles, en parábolas, porque hablaré enigmas de la antigüedad. Voy a hablarles verdades, cosas que estuvieron en el pasado, cosas que han estado allí y que de repente muchos no han querido hablar. Y el gran problema, miren lo que pasa, dice el verso 3: enigmas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Qué maravilloso es saber que como padres hemos recibido la encomienda de hablarle a nuestros hijos y contarles los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Si hablamos solo de logros, pues solo hablaremos de logros. Pero cuando catalizamos y entendemos que no son logros, son milagros. ¿Cuántos de ustedes saben que la casa que tienes es un milagro? O sea, no voy a hablar de la comodidad ahorita. Te estoy hablando de la casa. Ay, sí, pero no me gusta. No, te estoy hablando de la casa que tienes. El simple hecho de tener un techo, un lugar donde descansar, es un milagro. Que no es el último milagro, es otra cosa. Eso va a depender de ti. Eso va a depender de nosotros.
avanzar, ser fieles con lo que Dios nos da. Desde el hecho de tener esa casa es un milagro. El automóvil que tienes, sí, que yo ahorré. No, no es un logro, son parte de esos milagros que Dios hace. El privilegio que tienes de haber terminado la escuela, de estar ahora mismo de repente estudiando, o aún en medio de dificultades, también es un milagro, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y, pastor, pero es un problema que no me gusta. A nadie nos gustan los problemas, pero la Biblia dice que pasando este tiempo, tu fe debería ser más fuerte. Mi confianza en Dios debería ser más fuerte. Salmo está diciendo: hemos oído y conocido porque nuestros padres nos han contado. Padres, es hora de decirle la verdad a nuestros hijos. No fueron nuestros logros los que nos trajeron hasta aquí, fue un milagro. ¿Cuántos de ustedes han roto adicciones en su vida, en lo secreto? Deberíamos contarle a nuestros hijos, porque esos son sucesos que Dios ha obrado, que son milagros, para que ellos puedan ser libres, para que ellos puedan escuchar y entender: ¿verdad? Sí, hijo, yo también cuando fui joven, cuando yo tuve tal edad, luché contra esto. Dios me ha librado, Dios me ha limpiado, Dios me ha transformado. Esos son milagros. Usted y yo deberíamos contar lo que la palabra de Dios nos enseña, pero también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y este salmo dice: hemos oído y conocido. Cuando miramos el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, no voy a ir allá, pero usted puede anotarlo. La Biblia dice que Dios encomendó a los padres enseñarles la palabra a sus hijos. Dijo claramente que enseñaran a los hijos cuando estén en casa, cuando salgan, cuando vayan por el camino, cuando le repitan, que le escriban en las paredes de su casa, que no se cansen de enseñarle la palabra de Dios. Hijos, por eso usted y yo necesitamos aguantar cuando nuestros padres nos enseñan la palabra. ¿Cuántos hijos? Ay, mamá, ya vas a comenzar. Sí, y déjame terminar. ¿Me entiendes? Usted sabe que yo tengo una madre que acaba de cumplir 86 años. Ella sigue cantando, y cada vez que yo voy me canta una canción. Es una alabanza. Ella siempre cantó, siempre fue una rocola andante. Cocinaba cantando, ella cantaba y cantaba y cantaba. Hoy, por la edad que tiene, solo canta una sola canción. Pero antes, ustedes conocieron de los popurrí por Pandora. No, mi mamá ya hacía popurrís. Mi mamá ya cantaba, entrelazaba, ¿me entiendes?, las canciones. Y no había cuando pueda silenciarse. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque yo llegué a oír y a conocer del poder de Dios, de la alabanza a Dios, por esta mujer. Porque ella decidió hablar, ella decidió contar de la grandeza de Dios. Ahora, quizás usted está aquí y tu mamá nunca te cantó ninguna de esas canciones, pero ahora eres padre, debes contar a tus hijos y cantar de las maravillas de Dios. El rey David dijo: cantaré de las alabanzas, de las proezas tuyas, cantaré a mis generaciones. Usted y yo necesitamos entender que experimentar milagros no se ha dado de una forma muy continua en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque somos nosotros los que nos hemos silenciado. ¿Usted no ha visto los niños qué increíbles son para creer que los superhéroes tienen poderes? ¿Han visto tus hijos? Usted sabe, mi hijo, cuando era pequeño, él ahora tiene 22 años ya, o 21. Sabe que él era muy fan de Spider-Man. Y alguien le regaló un muñeco de Spider-Man. Entonces, él se paraba como el muñeco. Y a veces lo encontraba y mi hijo estaba así y su muñeco estaba en el piso. Y él estaba parado así. Y un día alguien le regaló un disfraz de Spider-Man. Y un día él estaba su muñeco allí y él estaba parado como Spider-Man y estaba con su disfraz. ¿Me entiendes? Y un día yo llegué a la casa y mi hijo estaba pegado en la pared así. Y le pregunté: ¿qué haces? Y él me dijo: papi, soy Spider-Man ahorita.
Y yo le digo, ¿qué poderes tiene Spider-Man? Y él me contaba, ¿no? Incluso usaba los muebles y saltaba para jugar de esa forma. Y un día su mamá le dijo, pásame ese objeto que está allí. Y él hizo esto. Pero no venía. Pero cada cosa que su mamá le decía, pásame, y él avanzaba y lo traía. Él en su mente había creído que ese personaje tenía poderes. Ahora, ¿dónde hemos sido cortos de vista? Que nosotros no hemos hablado del poder y las maravillas que Dios tiene. Para decirle que hay un Dios que es su Dios, nuestro Dios, que tiene poder para que usted y yo podamos experimentar grandes maravillas. Hemos silenciado y el sistema más bien los ha capturado a nuestros hijos, y ellos sí creen en ciertas cosas que el sistema les presenta, y nosotros nos hemos silenciado a la capacidad de decirle, hijo, nunca fueron mis logros, siempre fueron milagros de Dios. Hijo, el carro que tengo, ¿sabes qué? Sí, tu papá y tu mamá ahorraron, trabajaron, pero no fue un logro para nosotros, fue un milagro de Dios para nosotros. Y necesitamos hablar y contar de lo que Dios ha hecho en cada área de nuestra vida, cada suceso de nuestra vida, cada momento de nuestra vida. Mire, dice el verso 4, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Ahora está hablando en referencia al pueblo de Israel, sí, pero estoy seguro que Dios ha hecho cosas en tu vida y que no puedes ocultarla a tus hijos. No puedes silenciarte. Es hora de contar a las generaciones venideras, hablar de las alabanzas a Dios, de su poder y de las maravillas que Él ha obrado en nuestras vidas. En nuestra salud física, ¿cuántos de nosotros hemos recibido milagros en nuestras vidas? Yo he vivido y sigo orando por ver cosas asombrosas en mi vida. Normalmente siempre cuando recuerdo pacientes en estado muy grave, yo puedo recordar situaciones como la que viví con mi familia, mi esposa estando en un estado grave por una negligencia médica, con un diagnóstico médico fatal, pero el doctor diciendo que mi esposa debe estar 3 o 5 días en cuidados intensivos, y orándole a Dios, y ella saliendo de cuidados intensivos en unas cuantas horas. Es un milagro, son milagros. Y yo no puedo dejar de recordarlo, pero más aún no debo dejar de contarlo. Porque Dios es un Dios que hace obras poderosas y sus maravillas se revelan. Basta ya de habernos tomado el crédito y haber dicho, es mi logro. Es un logro más. Y eso está bien para alguien que no crea en Dios. Eso está bien para alguien que no lee la Biblia. Pero está diciendo, no lo voy a ocultar a sus hijos, sino cuéntenlo. Hay que hablarlo. Hay que contarlo generacionalmente. Mire lo que dice el verso 5. Porque Él estableció un testimonio a Jacob. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Jacob? Dios le dio un testimonio a Jacob. ¿Usted sabe quién era Jacob? El suplantador, el impostor. Dios le dio un testimonio. Dios transformó la vida de Jacob. Dios hizo cosas maravillosas en Jacob. Pero ¿cómo fue él en su vida pasada? La vida de Jacob fue como cualquiera de nuestras vidas, un desastre. Porque estaba tratando de forjar su vida en su forma. Él estaba tratando de progresar. Obviamente Dios había dicho que él tomaría el lugar. Desde que estaba en el vientre de su madre peleaban, tenían contiendas. La profecía estaba dada que él se iba a tomar la posición mayor en casa, en la bendición. Pero él buscó estrategias humanas, se unió con la mamá de él. ¿Tú te das cuenta? Jacob tenía mucho que contar a sus 12 hijos. Estaban sentados al lado y les voy a contar una historia. Todo porque sus hijos, uno de ellos encontró su partida de nacimiento y en su partida decía Jacob, pero él decía, díganme Israel. Papá, ¿cómo es? ¿Eres Israel o Jacob? Y él dijo, les voy a contar esta historia. Sí, yo era un suplantador. Sí, yo fui un engañador. Yo fui un mentiroso.
Hice esto confabulado con su abuela. Sí, su abuela me ayudó. Su abuela me ayudó a hacer esto. Y junto con tu abuela engañamos a tu abuelito Isaac. Sí, papi, sí. Y mi abuelo no se dio cuenta, no se dio cuenta, él no veía. Yo me disfracé con pelos de animal y robé la bendición a tu tío Esaú. Sí, papi, así es. Pero sin saber que estaba haciendo las cosas a mi manera. ¿Se ha dado cuenta? Está contando de dónde él estaba y todo lo que Dios hizo en su inmensa misericordia. Qué maravilloso es mirar que Dios estableció un testimonio en Jacob, porque Dios obró para Jacob. Parte de la historia, Jacob tuvo que contar: y me fui a vivir con mi tío Labán, su abuelo de ustedes, que era una joyita. Y de pronto Dios habló a mi vida y todos los hijos están mirando allí. Y Dios tocó mi vida. Dios me bendijo, Dios hizo cosas grandes en mi vida. Está contando, Dios puso un testimonio. Diga conmigo, Dios puso un testimonio en Jacob. Ahora te hago una pregunta: ¿Dios no ha puesto un testimonio en tu vida? ¿No hay cosas que debes contar a tus hijos? Yo creo que hay muchas cosas que usted y yo sí podemos contar a nuestros hijos, porque Dios ha puesto un testimonio en nuestra boca. La Biblia dice que puso testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Usted y yo necesitamos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero también contar su palabra y decir: esta es la palabra de Dios y es lo que Dios nos ha dado. Vivimos por su palabra. No viviremos por otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ver milagros es reconocer que no son mis logros, son las obras y los hechos maravillosos de parte de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice que Él ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Padres, tenemos esta gran labor. Ahora de repente tú no tienes hijos, enséñalo generacionalmente. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Y yo les voy a decir: los jóvenes solteros, por favor, jóvenes y señoritas, por favor, preséntense en su mejor performance. Les voy a decir: preséntense en su mejor performance. No te estoy hablando ahorita de matrimonio, no se asusten, al fondo, no se asusten. Preséntense en su mejor performance. ¿Sabe por qué? Porque hay una generación detrás tuyo que está observándote. Y los pequeños imitan a los más grandes. Y si tú estás en tu mejor performance, hay uno detrás tuyo que está observándote. ¿Sabes que podrías tú estar siendo el modelo de un adolescente que está viniendo detrás tuyo y ni cuenta te has dado? Como varón, como mujer, hay unas chicas que están mirando siempre, porque cuando las chicas llegan a la adolescencia siempre quieren parecer grandes, ¿no? Normalmente es así, las chicas siempre son muy adelantadas y quieren estar allí. Mientras el hombre viene aquí y de repente a una reunión, ¿no? Ya tiene 12 y se siente el grande, y de ahí regresa a su casa y sigue jugando con su carrito, ¿no? Entonces, sí pasa. No, espero que no sea ningún marido, pero esto es algo, ¿sí? Es importantísimo que usted y yo empecemos a ser un modelo, a modelar, porque siempre hay alguien detrás tuyo. Por favor, dile al que está a tu lado: hay alguien detrás tuyo. Y necesitamos modelar y contar, porque así como Dios puso un testimonio sobre Jacob, también puso una ley sobre Israel que debía ser transmitida, y le ordenó a nuestros padres que enseñaran. Acabo de hablar a los jóvenes, pero ahora quiero hablar a los viejos. Quiero decirte, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el tiempo. Déjame decirte, viejo, preséntate en tu mejor performance, porque hay otros que están viniendo detrás tuyo y quieren mirar y decir: yo quiero ser como este viejo. O sea, yo quiero. ¿Por qué? Porque tú y yo somos un testimonio. Dios te ha dado un testimonio, Dios te ha dado palabra para instruir a la siguiente generación. Ay, por favor, a esas mujeres que se sienten viejitas, ya todas achacosas, pon tu mejor performance. ¿Cuántos de ustedes ven el cine? Hay actrices viejitas, pero siempre bien en su performance.
Entonces yo digo, estos viejitos sí que sí la hacen, ¿ah? Entonces, cada uno de nosotros afecta a una generación venidera. ¿Es aquí conmigo? Cada uno de nosotros afecta a una generación. Cuando mi hijo estaba aquí con nosotros en la iglesia, hace varios años atrás, un día él me dijo, papá, tú necesitas cambiar. Consejo de un hijo a un padre. Le dije, ¿qué quieres que cambie, hijo? Papá, cambia tu vestimenta. Está bien que seas viejo, pero sea un viejo actualizado, me dijo. Interesante consejo. Soy el resultado del consejo de mi hijo. Ahora yo le dije, ¿por qué, hijo? Y él me dijo algo bien interesante. Porque los jóvenes van a en algún momento encontrarse con la idea de ser viejos, pero ellos van a anhelar y elegir qué tipo de vejez querrán tener. Hay veces usted y yo no nos hemos dado cuenta que ni siquiera nosotros mismos somos un milagro. Por eso que en vez de hablar y de contar las maravillas de Dios, nos hemos llenado de penas y dolores, de achaques y quejas. Nadie quiere llegar a tener tu edad porque simplemente te has llenado de lamento. Y la Biblia dice que Él ha cambiado nuestro lamento en danza. Deberíamos ser milagros vivientes, que caminemos. Dios ha puesto un testimonio en tu vida, Dios te ha sanado. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha bendecido y le van a creer a Dios en esta estación por milagros? Milagros, yo necesito un milagro porque quiero seguir contando también de todo lo que Dios hace. Y ya te dije, Dios hace milagros todo el tiempo, pero hay situaciones de repente de forma puntual. Los milagros no son un condicional para creer más en Dios, pero hay intervenciones en nuestras vidas que necesitamos a Dios porque el asunto está muy complejo y solo un milagro. Han escuchado aún los médicos cuando usted está en el hospital, hay situaciones de familiares que hemos tenido con problemas y el médico dice, médicamente no podemos hacer nada, solo un milagro, dice. ¿Han escuchado este término? Entonces ellos lo dicen por decir. Pero es verdad, solo un milagro puede cambiar la situación en la que vives. Yo tuve un problema en mi salud desde el año 2006. Yo tuve una enfermedad y año tras año, te estoy hablando desde el 2006, estamos 2025 ahora. Y el año pasado yo tenía una cita con mi doctora y la doctora estaba diciéndome, no puedo hacer nada por tu salud. Lo hemos hecho todo. Lo he agotado todo. ¿Usted cree que yo esperé desde febrero del año pasado? Me dieron una cita en el octubre de ese mismo año. Estaba lejos la cita. Y no era el sistema de salud, era un médico particular. Sino que mi doctora es una mujer con mucho estudio y muy difícil de tener una cita con esta mujer. Desde febrero me dieron cita en octubre. ¿Y cree que yo esperé todo ese tiempo para sentarme en su consultorio y que me diga, lo he hecho todo? No hay nada que yo pueda hacer más. Y yo dije, ay, qué caro me ha salido esta consulta para que me diga esto. Dígame algo. Ella me dijo, yo creo que tu cuerpo no fue creado para recibir más medicación. Así que no puedo hacer más. Creo que es un asunto que lo tienes que ver desde otro lado. Ella no quería mencionar posiblemente a Dios. Entonces me levanté y le agradecí y dije, creo que Dios me ha hablado por la boca de esta mujer. Una de las primeras cosas que hice para que Dios obrara en mi vida fue quitar la vista de mi problema. ¿Cuántos de ustedes a veces han tenido una herida y están cada rato mirando? A ver, cada rato hasta que mira. ¿Y te ha pasado eso? Y mira y mira y mira. ¿Por qué? Porque pensamos que queremos ver si está mejorando. Quita la vista de tu problema y enfócate en Dios. Muchos de nosotros hemos recibido un diagnóstico que de repente es desalentador y la gente, la medicina puede haberte dicho ciertas cosas y de repente te lleva a un momento donde tú dices, Dios, me dejaste. Dios, ¿qué pasó? Yo te sirvo. Dios, yo predico tu palabra. Dios, yo no hago daño a nadie.
Y a veces estamos orando todo el tiempo mirando nuestro problema, y la Biblia dice no estés mirando tu problema. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el que inicia y el que termina la fe. A la hora de orar no estés mirando tu diagnóstico, sino mirando a Cristo, puesto los ojos en Jesús. Después de haber tenido mi conversación con esta doctora, nunca más, porque incluso era tan eficiente en decirme que no vuelva porque ya no hay más que hacer. Y de hecho que no iba a volver porque ya tenía más plata, sus consultas son muy caras. ¿Y qué creen? Mi cuerpo ha empezado a sanar. Pero no, yo no puedo tomar que es mi logro. Son milagros. Él hace milagros. Pongamos nuestra mirada en Dios, pero además de todo eso, hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para entrar a la recta final, miren lo que dice el verso 6. ¿Por qué tenemos que hablar los sucesos de Dios en nuestras vidas? Verso 6, para que la generación venidera los sepa. Y aún los hijos que habían de nacer se levantaran y lo contaran a sus hijos. Qué hermoso. ¿Cuántos padres aquí quieren ver nietos? Qué hermoso. ¿Queremos ver nietos o no? Yo, si Dios me da vida, yo quiero ver nietos y bisnietos. Sí, quisiera ver. ¿Me entiendes? Pero lo más lindo va a ser que esa generación que brote sea una generación que se levante, pero que sepa y que tenga a alguien que le haya contado la gloria de Dios y el poder de Dios sobre sus vidas. ¿Por qué razón? Mire el verso 7. Para que ellos pusieran su confianza ¿en quién? En Dios. Y no se olvidaran de las obras de Dios. Dios quiere que venga una generación que ponga su confianza en Dios. ¿Me entiende? Confianza en Dios. Para que venga una generación que confíe en Dios, alguien tiene que hablarle de Dios. Y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos dejado de hablar de los milagros de Dios en nuestras vidas? Cuidado, es peligroso. Padres, yo te animo a tener una charla muy puntual con tus hijos y decirle: hijo, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón y ahora quiero decirte toda la verdad. Lo que te dije y lo que no te dije, creo que me equivoqué. Nunca fueron logros míos, nunca fue un asunto mío, siempre fue Dios proveyéndote para ti, siempre fue Dios dando para ti. Necesitamos contarles a nuestros hijos que lo poco o lo mucho que le dimos fue un milagro de Dios, que no fue nuestra fuerza, que no fue nuestro logro personal, sino que siempre fue Dios el que proveyó, el que sustentó. Esa es la pura verdad. Padres, basta de habernos tomado el crédito y el logro y ha brotado una generación que no cree en milagros, que no espera milagros de parte de Dios. ¿Por qué es importante hablarles? Porque ellos, dice, pondrán su confianza en Dios y no se olvidarán de las obras de Dios, sino que guardarán sus mandamientos. Necesitamos que la siguiente generación sea una generación como ellos. Dice el verso 8, que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde. ¿Qué sucede cuando yo no hablo de las obras de Dios a mis hijos? Va a brotar una generación porfiada, una generación rebelde, una generación que no prepara su corazón y que su espíritu no es fiel a Dios. Yo no quiero. ¿Alguien quiere esto para sus hijos? ¿Para los hijos de sus hijos? No. Queremos ver una generación que ame a Dios, que alabe a Dios. Queremos ver una generación que honre a Dios. Queridos hermanos, no puedo negar la obra de Dios. No debo. Los que conocen mi familia, mis hijos, mis dos hijos mayores, mi hijo y mi hija, tocan instrumentos. Yo nunca enseñé a mis hijos a tocar instrumentos.
Cuando les digo que nunca le enseñé, es que nunca me senté y le dije, este es do, este es re, o este es mi, o este es la. No. Tenía hijos raros que me decían, no papi, no me enseñes. Te quiero enseñar. No, 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 no. Y sí me sentí en algún momento un poco contrariado, porque usted sabe que en casa de herrero no puede haber cuchillo de palo. Pero si hay algo que hice siempre fue adorar a Dios en mi sala, en mi habitación. Tomaba mi guitarra en la iglesia, tomaba mi guitarra en mi casa. La enseñanza más grande es modelar nuestro cristianismo. A mi hijo yo nunca enseñé a tocar guitarra y él tocó todo lo que sabe tocar ahora. Porque su madre y yo modelamos la alabanza a Dios. Mi hija que está aquí, había momentos en que yo me desaparecía del ambiente de casa y yo me había escondido en un lugar para orar. Ella era muy pequeña, quizás 2 años y medio caminando. Siempre me buscaba y había momentos en que ella me encontraba y yo estaba a solas orando. Ella entraba a mi habitación y ¿qué cree que hacía? Sin saber hablar por completo, alzar su mano, mover sus labios y orar a Dios. Si no queremos ver una generación porfiada y rebelde, si no queremos ver una generación que no prepara su corazón para Dios, si no queremos ver una generación cuyo espíritu no sea fiel a Dios, necesitamos modelar el cristianismo. Como somos nosotros, así serán nuestros hijos. Por eso quiero decir a los padres, no bajemos la guardia. Padre, aviva el fuego del don de Dios en ti, porque esa misma unción va a caer sobre tus hijos. No seas alguien que lucha, no, todavía no, porque mientras más fuego haya en ti, más fuego habrá en tu generación. Mientras más unción está en tu cabeza, caerá sobre tus hijos. Mientras más de la gloria de Dios reposa sobre ti, irá de tus hijos a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos de tus hijos. Porque eso es lo que Dios quiere. Él hace milagros y Él quiere que hablemos de las grandezas de Dios, del poder de Dios. Mira lo que dice versos 10 y 11. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Después que Josué murió, la Biblia dice que brotó una generación que no temía a Dios, una generación que no conoció de Dios. Qué triste. El verso 11 dice: olvidaron sus obras y los milagros que le había mostrado. ¿Por qué razón? Porque nadie les habló. Nadie les habló. Jóvenes, habla detrás tuyo. Hay alguien siempre. Matrimonios, hablen detrás suyo. Padres, hablemos a nuestros hijos. No necesitamos una generación así. Necesitamos que alguien hable de los milagros de Dios. Dios hace milagros. Nunca fueron nuestros logros, siempre fueron sus milagros. Quitemos de nuestra mente, sí son mis logros, este es mi logro. Nunca. Ni el negocio que tienes, ni la casa que tienes, ni el carro que tienes, ni el puesto que tienes. No. Siempre son los milagros de Dios. ¿Están aquí? Amén. Son milagros. ¿Y ahí dónde estás? Yo quiero animarte a orar.